El día de hoy me encuentro aquí en Aguascalientes y les voy a grabar el video de este mes, el cual será conmemorativo al Día del Niño. Uno de los principales errores que cometemos a la hora de explicarle matemáticas a los niños es creer que estos temas son mucho más fáciles de lo que para ellos resulta, ya que nosotros llevamos haciéndolos durante mucho tiempo y pueden ser mucho más complicados para ellos. Por lo tanto, en este video lo que trataré de presentar son algunas herramientas para explicarle estos temas a los niños de una manera que puedan resultar un poco más atractivas para ellos. También quisiera aprovechar para darle un repaso a lo que son los axiomas de campo, ya que si logramos que los niños los vayan conociendo desde ahorita, cuando lleguen al tema de álgebra, que es donde normalmente los vemos, ya va a ser algo mucho más natural y más fácil de entender para ellos. El primer tema que vamos a ver es la suma, para lo cual sería necesario o ideal que el niño sepa contar bastante bien. Si puede contar no solo empezando del 0, sino empezando del 10, del 20, mucho mejor. Y la herramienta que te voy a presentar es la herramienta con la que yo aprendí a sumar, que es una que yo conozco como el método de la ranita y se hace de esta manera. Para el cual vamos a necesitar dibujar una recta numérica como esta, la cual tiene que empezar en 0 y llega tan lejos como nos permita la hoja donde estemos trabajando. Y el método consiste en imaginar que una ranita va a dar tantos brincos como valores se estén sumando. Por ejemplo, si tenemos la suma de 5 más 8, la ranita va a dar primero 5 saltos y después va a tener que dar los siguientes 8 saltos, de tal manera que el número al que llega va a ser el resultado de la suma. La ventaja de este método es que le va a permitir al niño seguir sumando más allá de los dedos que tiene en sus manos, ya que para sumas mayores a 10 se le dificultará usar los dedos, pero aquí visualmente va a poder llegar tan lejos como se lo permita la hoja. Algo que también podemos aprovechar para hacer es ver la propiedad conmutativa de la suma. Esto quiere decir mostrarle que si él suma 5 más 8, va a ser lo mismo que si sumamos 8 más 5, ya que nuestra ranita dará 8 brincos, después dará otros 5 y podrá ver que llega exactamente al mismo valor, o sea, 13. Ahora, si el niño o la niña ya tienen la capacidad de contar, no empezando desde el 0, sino empezando desde cualquier número, podemos dar el siguiente paso, que sería algo muy similar, solo que en vez de empezar desde el primer número, vamos a empezar desde el segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, queremos resolver la suma 7 más 3, no vamos a empezar contando desde el 0, vamos a empezar contando desde el 7 y nuestra ranita solo tendrá que dar los segundos 3 saltos, para de esta manera llegar al número 10. Que si usamos la propiedad conmutativa sería lo mismo a que empiece en el número 3 y dé los siguientes 7 saltos para nuevamente llegar al número 10. Ahora, si lo que queremos hacer son sumas mucho más grandes, mucho más complicadas, el método de la ranita lo podemos ajustar de esta manera. Para lo cual vamos a necesitar dos rectas numéricas, una que vaya de 0 a 10 y vaya aumentando de 1 en 1, y la segunda que irá aumentando de 10 en 10, empezando de 0 y terminando en 100. Y lo que va a hacer que cada vez que lleguemos al 10 en la primera recta, vamos a avanzar 1 en la segunda recta. O sea, cada vez que lleguemos al 10, vamos a avanzar a 10, después a 20, a 30 y así sucesivamente. Por ejemplo, si queremos hacer la suma 8 más 11, lo primero que vamos a hacer es marcar al número 8. 0 decenas, 8 unidades. Y vamos a proceder a dar los saltitos. Al dar los primeros dos saltos, nos damos cuenta que llegamos al valor de 10. Por lo tanto, vamos a tener que dar un salto en las decenas de 0 a 10 y volvemos a empezar en la recta de las unidades y continuamos dando los siguientes 9 saltos hasta completar 11. De tal manera que llegamos en la primera recta al número 9 y en la segunda al número 10. Por lo tanto, el resultado es 19. Otro caso similar sería, por ejemplo, el ejemplo conmutativo.
En este caso vamos a empezar en el 11, marcamos el 10 y el 1 y vamos a necesitar dar 8 saltos. En esta ocasión, como vemos, solo se llega hasta el 9, por lo tanto no tuvimos que dar un salto en la parte de abajo, de tal manera que el punto inicial, en este caso 10, y el punto del que llegamos 9, serían el resultado de la operación, o sea, 19. Otra cosa que vale la pena aclarar es que si es necesario, porque son sumas muy grandes, podremos agregar más rectas, una que vaya de 100 en 100 hasta 1000, una que vaya de 1000 en 1000 hasta 10.000 y así sucesivamente. Una de las herramientas matemáticas más antiguas con la que cuenta la humanidad es el ábaco. Y este método de la ranita nos puede servir como puente entre contar con los dedos y utilizar el ábaco, ya que... Para ejemplificar cómo sería esto en el ábaco, voy a utilizar este que me encontré en esta página de internet, pero lo ideal sería que los niños utilicen un ábaco real, uno físico, y que vayan manipulando las cuentas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar todas las cuentas del lado izquierdo. Cada vez que acabemos con las cuentas en una fila, movemos una en la siguiente, regresamos a la izquierda a la de la fila que terminamos y continuamos haciendo el proceso. Y así sucesivamente. La primera línea, al igual que lo que acabamos de ver de la ranita, va a ser las unidades, la segunda va a ser decenas, centenas y así. Entonces, en este caso vamos a hacer la suma de 8 más 11. Por lo tanto, voy a colocar 8 cuentas en la primera línea del lado derecho y voy a empezar a acumular cuentas hasta completar 11. Nuevamente, al igual que en la ranita, vemos que solo podemos utilizar 2 cuentas. Ya llenamos la primera línea, entonces la regresamos a la izquierda y sumamos 1 en la segunda fila. Ahora regresamos a la primera fila y continuamos con las cuentas faltantes para completar 11. En este caso sería 9. Como vemos, el resultado de la suma 8 más 11 es igual a 19, ya que tenemos una cuenta del lado derecho en las decenas y 9 en las unidades. Este método de la ranita también nos puede servir como un puente entre contar con los dedos y empezar a utilizar el algoritmo de la suma. Para utilizar el método de la ranita como introducción al algoritmo de la suma, lo que vamos a hacer es separar cada uno de los sumandos en unidades, decenas, centenas, etc. Por ejemplo, para sumar 35 más 28, lo que vamos a hacer es separar el 35 en 30 más 5 y el 28 en 20 más 8. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser sumar primero el 5 más 8 y después el 30 más 20. Entonces, empezamos sumando el 5 más 8 en la recta de las unidades. Primero marcamos el número 5 y sumamos 8 saltos. Como nos damos cuenta, llegamos al 10, por lo tanto, damos un salto en la parte de abajo y continuamos hasta completar los 8 saltos, llegando de esta manera al 3. Entonces, la suma 5 más 8 va a ser igual a 13, pero aquí solo nos vamos a quedar el 3, ya que el 10 ya está en la siguiente recta. Y básicamente lo que acabamos de hacer es sumarle el 10 a la suma de 30 más 20. Ahora, vamos a completar la suma dentro de las decenas. Por lo tanto, empezamos en el 10, que viene de la suma anterior, y continuamos sumando 30 y después 20, de tal manera que llegamos al número 60. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser 63. Y esto es exactamente lo que se hace en el algoritmo, nada más que visto de otra manera, visto con lo que ya veníamos trabajando. Ya que, por ejemplo, si yo quiero sumar 35 más 28, lo primero que hago es sumar unidades. 5 más 8 es 3. El 1 pasa a las decenas y sumamos las decenas, pero las sumamos como si fueran unidades. O sea, 1 más 3 más 2. Y esto va a ser igual a 6. En realidad no estamos sumando unidades y unidades, sino que sumamos unidades y decenas. Por eso creo que esta idea puede funcionar como un puente en lo que ya venías trabajando para que el algoritmo de la suma el niño no lo vaya a sentir como muy ajeno, sino que lo sienta como algo más familiar. Algo que también podemos ver con este método de la ranita es visualizar qué es lo que pasa cuando metemos la suma con 0.
Esta suma con 0 en matemáticas se conoce como el neutro aditivo. Si yo a 0 le sumo 6, llego al número 6. Y si al 6 yo le sumo 0, nuevamente termino en 6, mostrando así que la suma tiene un neutro aditivo o un número que cuando se le suma a otro número no lo afecta. El siguiente tema que vamos a ver es la resta, para lo cual sería ideal que el niño ya sepa contar hacia atrás o que lo pueda hacer de una manera medianamente buena. Y la herramienta que vamos a utilizar sigue siendo la misma, que es el método de la ranita. Entonces, para entender la resta utilizando el método de la ranita, vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos, como ya vimos en la suma, que los números positivos o los números que se suman se desplazan, la ranita salta más bien de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque esa es la dirección en la que se acumulan números positivos. Pero como en la resta lo que hacemos es quitar, entonces cada vez que tengamos un número acompañado de un menos, el desplazamiento va a ser de derecha a izquierda, ocasionando que en vez de acumular, quitemos valores o quitemos números, nos vayamos hacia atrás. Por ejemplo, para restar 8 menos 4, lo primero que vamos a hacer es el 8, como no tiene signo negativo, nos va a indicar que nos vamos a desplazar 8 lugares o vamos a dar 8 saltos de izquierda a derecha. Mientras que el número 4, acompañado por el signo menos, nos va a decir que tenemos que desplazarnos de derecha a izquierda, dando 4 saltos de regreso. De esta manera llegamos al número 4, que es el resultado de la resta. Y algo que podemos aprovechar para mostrar es que la resta no es conmutativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo resto 4 menos 8, primero voy a dar 4 saltos de izquierda a derecha, y como ahora el 8 es el que está acompañado por el menos, tendré que dar 8 saltos de derecha a izquierda. Pero esto va a ocasionar que nos pasemos del 4, de hecho llegaríamos al 0 y aún nos faltarían dar saltos. Por lo tanto, podemos decir que 4 menos 8 es diferente a 4, que es el resultado de 8 menos 4. Y al igual que en la suma, una vez que dominen esta parte de comenzar a contar a partir de un punto, podríamos, en vez de empezar de izquierda a derecha y luego regresar, empezar directamente en el primer valor y regresar. O sea, por ejemplo, si quieres hacer la resta de 13 menos 5, en vez de empezar en 0, llegar a 13 y luego regresar, empezamos directamente en 13 y nos regresamos 5 lugares, llegando de esta forma al valor de 8, que es el resultado de restar 13 menos 5. Si lo que queremos hacer son restas con valores más grandes, vamos a necesitar al menos 2 rectas, una para las unidades, una para las decenas. Si los números son más grandes, pues necesitaremos más rectas, ¿no? Según corresponda. Y a diferencia de la suma, en esta ocasión, como nos vamos a ir desplazando a la hora de restar de derecha a izquierda, cada vez que lleguemos a 0 en las unidades, nos vamos a regresar un valor en las decenas y vamos a reiniciar las unidades, pero desde el número 10. Por ejemplo, si queremos restar 22 menos 15, lo primero que vamos a hacer es marcar el 20 en las decenas, el 2 en las unidades y vamos a regresarnos 15 lugares. 1, 2, aquí llegamos al 0, por lo tanto nos regresamos un valor en las decenas, seguimos adelante, nuevamente llegamos al 0, regresamos un valor en las decenas y terminamos de dar los últimos saltos para completar los 15 que teníamos que hacer, llegando así al número 7, que es el resultado de esta resta. Para representar la resta en el ábaco vamos a hacer algo muy similar a lo que acabamos de hacer. Es decir, vamos a representar al número que le queremos restar con cuentas a la derecha y vamos a ir quitando de uno a uno desde las unidades hasta que no nos quede ninguna. Cuando no nos quede ninguna, quitamos una de la siguiente fila y la recorremos en la fila de las unidades a la derecha para reiniciar con 10. Lo mismo o una manera similar, cuando se acaben las de las decenas, quitamos una en las centenas, regresamos todas las de las decenas a la derecha y así con todos los números que sean necesarios.
Por ejemplo, si queremos representar esta resta de 22 menos 15, vamos a colocar dos cuentas del lado derecho en las unidades, dos cuentas del lado derecho en las decenas y vamos a ir quitando de una a una desde las unidades hasta que acabemos con las 15. Es decir, quitamos estas primeras dos, como ya no podemos quitar más, quitamos una en la siguiente fila, la de las decenas, regresamos las 10 de las unidades a la derecha, continuamos quitando, otra vez ya no hay opciones para seguir quitando en las unidades, quitamos otra en las decenas, regresamos todas en las unidades y completamos las 15 cuentas que teníamos que quitar. Nuevamente nos podemos dar cuenta que el resultado es 7, ya que nos quedaron 7 cuentas del lado derecho en las unidades. Aquí nuevamente podemos utilizar este método como introducción a lo que sería el algoritmo de la resta, para lo cual vamos a ver el siguiente ejemplo. Pero si yo quiero restar 32 menos 17, ¿qué hacemos en el algoritmo? Bueno, lo primero que vemos es que el 2 es más chico que el 7, entonces le vamos a pedir 1 prestado al 3. Eso va a hacer que el 3 se convierta en 2 y el 2 se convierta en 12. Entonces ahora tenemos 12 menos 7, eso es igual a 5, y 2 menos 1 es 1. Con el método de la ranita vamos a hacer algo muy similar. Primero vamos a tener que 32 es igual a 30 más 2 menos 17, que es 10 más 7. Pero, como ya mencionamos antes, el 2 es más chico que el 7. Entonces, en vez de utilizar 30 más 2, vamos a usar 20 más 12, que si lo sumamos sigue siendo 32. Y lo que vamos a hacer va a ser restar 12 menos 7, igual que hicimos en el algoritmo, y esto nos da igual a 5. Y por otro lado, vamos las decenas, vamos a sumar 20 por este 20 de aquí y le vamos a quitar 10. Por lo tanto, llegamos a 10 y de esta manera el resultado va a ser 15. Y de esta manera vemos que el resultado nuevamente vuelve a ser 15. Y al igual que con la suma, la resta también tiene un neutro, que sería el número 0, ya que si a cualquier número le restamos 0, se sigue manteniendo el mismo número. Pero como la resta no es conmutativa, lo contrario no suele ser verdad. El siguiente tema que vamos a ver son las multiplicaciones, para lo cual sería ideal que el niño pudiera contar ya en grupos de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, ya que esto sería sumamente útil, por ejemplo, para que se familiarice con las tablas de multiplicar. Aquí yo creo que el niño no tiene toda la intuición de entender muchas cosas, así que creo que no se puede escapar de la memorización con el tema de las tablas. Pero para familiarizarse con la multiplicación podemos seguir utilizando el método de la ranita, que básicamente es contar en grupos. Que por ejemplo, si yo quiero multiplicar 2 por 4, lo que voy a hacer es dar 2 brincos de 4 cada uno o sumar 2 veces de 4 en 4. Esto quiere decir que yo primero voy a contar del 1 al 4 y doy el primer brinco. Nuevamente cuento 4 números y doy el segundo brinco, llegando de esta forma al número 8, que es el resultado de multiplicar 2 por 4. También se puede ver, porque la multiplicación también es conmutativa, que esto es igual a dar 4 brincos de 2 en 2. O sea, cuento 1, 2 y doy el primer brinco. 1, 2, doy el segundo brinco. 1, 2, doy el tercer brinco. 1, 2, doy el cuarto brinco. Y llego de esta manera nuevamente al número 8, porque se cumple la propiedad conmutativa de la multiplicación. Eso también lo podemos interpretar como comprando paquetes. Por ejemplo, vamos a pensar que hay paquetes de 4 chocolates y yo compro 2. En esencia yo compré 2 paquetes, pero siendo prácticos, en realidad compré 8 chocolates. O, mismo caso, los paquetes son de 2 y yo compro 4. Entonces yo sumé 4 paquetes, pero en realidad estoy sumando 8 chocolates. Para representar multiplicaciones más grandes, nuevamente vamos a utilizar dos rectas, una para las unidades, una para las decenas, pero vamos a hacer un pequeño cambio. La de las unidades la vamos a hacer un poquito más comprimida, ya que va a ser muy fácil dar saltos que sean de más de 10. Por lo tanto, para no perder de vista lo que estamos haciendo, yo recomendaría comprimirlo un poco
Y por ejemplo, que vayamos del 0 al 9, después del 0 al 9 y después al 0. Al menos 2 veces para poder visualizar bien lo que queremos hacer. Y cada vez que pasemos por arriba de un 0, damos un brinco en la recta de las decenas. Pero a diferencia de la suma, donde reiniciamos en 0, aquí vamos a reiniciar en el número en el que nos quedamos. Por ejemplo, si vamos a hacer la multiplicación 5 por 7, lo que vamos a hacer son 5 saltos de 7 en 7. Entonces, el primer salto, como podemos ver, llega hasta el 7. El segundo salto llega hasta la segunda vez que aparece el 4. Y como pasamos por arriba de un 0, damos un salto en las decenas. Y ahora, en vez de retroceder hasta el 0, vamos a retroceder hasta el 4. A partir de aquí contamos 7 y damos el tercer salto. Y así continuamos hasta completar los 5 saltos de 7 en 7. Podemos ver que llegamos al número 30 en las decenas, al número 5 en las unidades, por lo tanto el resultado de la multiplicación 5 por 7 va a ser igual a 35. Si quisiéramos representar esta multiplicación de 5 por 7 en el ábaco, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasar de 7 en 7 cuentas 5 veces, en la medida de lo posible, porque si se completan las 10, las regresamos, pasamos una y terminamos de completar el conjunto de 7. De tal manera que al finalizar todo el proceso, podemos darnos cuenta que nuevamente terminamos con 3 en las decenas y 5 en las unidades, o sea, 35. Antes de ver cómo se relaciona el método de la ranita con el algoritmo de la multiplicación, vamos a ver uno de los axiomas más útiles que relacionan tanto la multiplicación como la suma, que es la propiedad distributiva. Esta nos dice que si tenemos un número A que multiplica al resultado de una suma de dos números, por ejemplo, al resultado de sumar B más C, esto va a ser igual a multiplicar A por B más A por C. Y esto es muy útil para resolver multiplicaciones muy complicadas. Por ejemplo, si yo sé que tengo que multiplicar 5 por 13, pero yo no sé cuánto es 5 por 13, yo puedo multiplicar a 5 por la suma de 10 más 3, que son tablas más simples o multiplicaciones más simples. De tal forma que esto va a ser igual a 5 por 10 más 5 por 3. Como 5 por 10 es 50 y 5 por 3 es 15, entonces el resultado de 5 por 13 va a ser igual a 50 más 15, que es 65. Y esto no solo es útil aquí. También, si hay una tabla que no recordamos, por ejemplo, la tabla del 7 que da mucha lata, yo puedo saber cuánto es 8 por 7 haciendo la siguiente operación. 8 por 2 más 5, ya que las tablas del 2 y del 5 son más familiares, va a ser 8 por 2 más 8 por 5. 8 por 2 es 16, 8 por 5 es 40. Entonces 8 por 7 es igual a 16 más 40, que es igual a 56. Para conectar el método de la ranita con el algoritmo de la multiplicación, vamos a utilizar tres rectas numéricas, una para las unidades, una para las decenas y una para las centenas. Y vamos a resolver la multiplicación 18 por 14 para ejemplificar cómo funciona la idea. Entonces, como ya vimos, 18 por 14 es igual a 18 por 10 más 4, y esto a su vez es igual a 18 por 10 más 18 por 4. Por lo tanto, tendremos que hacer 4 saltos de 18 en 18, llegando así al 2 en las unidades, pero al 7 en las decenas. Ahora, para hacer la multiplicación de 18 por 10, hay que recordar que la primera fila se multiplica por 1, la segunda fila se multiplica por 10 y la tercera por 100. Bueno, en este caso no se multiplica por 100 porque ya viene de 100 en 100 marcada. Entonces, 18 por 10 es lo mismo a dar 10 saltos en la primera o a dar un solo salto de 18 en la segunda. Pero como en la primera multiplicación de 18 por 4 ya hemos llegado al 7, aquí solo vamos a dar un salto de 18, pero empezando en 7, llegando así al número 5. Pero como pasamos dos veces por el 0, tendremos que dar dos saltos en el de las decenas. Por lo tanto, la multiplicación de 18 por 4 va a ser el 200 de las centenas, el 5 de las decenas y el 2 de las unidades, o sea, 252. Y esto, aunque un poquito revuelto, es exactamente lo que se hace en el algoritmo de la multiplicación, ya que
Por ejemplo, si nosotros queremos resolver la misma multiplicación, 18 por 14, lo primero que hacemos es multiplicar 4 por 18, que en este caso sería 72. Después dejamos un espacio vacío abajo del 2 y multiplicamos 1 por 18. Pero este espacio vacío que estamos dejando ahí se debe a que este en realidad no es un 1, sino un 10. Por lo tanto, ese espacio se rellenaría con un 0, ya que esto no sería 18, sino 180. Y a continuación resolvemos la suma para completar los 252. En el caso, por ejemplo, de que en vez de 14 fuera 114, tendríamos que dejar un espacio vacío a la hora de multiplicar por 10, haciendo en vez de 18 180, y dos espacios vacíos a la hora de multiplicar por 100, ya que deberían de ser ocupados por dos ceros para que esto no fuera un 18, sino un 1800. Y así, al resolver la suma, tenga coherencia y nos dé los 2052, que es el resultado de la multiplicación. Y al igual que la suma tiene un neutro aditivo, también tendremos un neutro multiplicativo, que es el 1, ya que multiplicar por 1 es lo mismo a dar 5 saltos de 1 o dar un salto de 5. En ambos casos el resultado es 5 y no se ve afectado el valor del 5 por el cual estamos multiplicando 1. El siguiente tema que vamos a ver son las divisiones, y si bien a nosotros como adultos muchas veces dividir se nos complica demasiado porque el algoritmo con el que dividimos se siente o es poco intuitivo, imagínense para un niño. Entonces, para que el niño se vaya familiarizando con la división, la primera recomendación que yo haría sería agrupar. ¿A qué me refiero? A que le tiremos, por ejemplo, en la mesa frijoles, piedritas, lo que tengamos a la mano, y que el niño vaya haciendo grupos. Por ejemplo, si le tiras 25 frijoles, 23, vamos a pensar que le tires 23 frijoles, que el niño tenga que hacer grupitos de 4. Entonces que cuente 1, 2, 3, 4, haga un grupito, 1, 2, 3, 4, haga otro grupito. De esta manera el resultado de la división van a ser el número de grupitos de 4 que haya podido formar, y el residuo serían las piedritas o lo que sea que hayamos utilizado que le sobraron pero que suman menos de 4. Por ejemplo, en este caso tendría 5 grupitos de 4 y un grupito de 3. Entonces el resultado de la división sería 5 y el residuo sería 3. Y la herramienta que vamos a utilizar para familiarizarnos con la división sigue siendo la ranita y se va a ocupar de esta manera. Entonces, ¿cómo dividir utilizando el método de la ranita? Lo que vamos a hacer es restar en grupos. O sea, por ejemplo, si yo quiero dividir 14 entre 7, lo que yo voy a hacer es al 14 le voy a ir quitando de 7 en 7 hasta que ya no pueda formar pequeños grupos de 7. Veamos. Por ejemplo, yo estoy en el 14, voy a dar un salto hasta el 7, ahora doy otro salto hasta el 0 y aquí ya no puedo formar otro grupo de 7. Por lo tanto, ya terminé. Este número al que llegué lo voy a llamar residuo y el resultado de la división va a ser el número de saltos que di, en este caso 2. Para hacer divisiones más grandes, por ejemplo 49 entre 12, vamos a utilizar dos rectas. Y lo que vamos a hacer es quitarle de 2 en 12 nuevamente. Pero aquí, para hacerlo más fácil, podemos quitar 1 en las decenas y 2 en las unidades, de tal forma que empezamos en el 40 y en el 9, retrocedemos 2 en las unidades, 1 en las decenas, 2 en las unidades, 1 en las decenas, 2 en las unidades, 1 en las decenas, 2 en las unidades y 1 en las decenas. De tal forma que nuestro resultado de la división va a ser el número de saltos que dimos en cada una de las rectas, podemos ver que son 4, y el residuo es el valor al que llegamos, que en este caso es 1. Para dividir el abaco vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho hace rato con la ranita, que es restar en grupos. Entonces, para hacer la división de 49 entre 12, lo primero que vamos a hacer es colocar del lado derecho 9 cuentas en las unidades y 4 cuentas en las decenas. Y lo que vamos a ir haciendo es la misma idea. Quitar 2 de las unidades, 1 de las decenas y así sucesivamente, teniendo cuidado de ir anotando o de ir registrando cada cuánto hacemos esto, ya que las veces que lo hagamos va a ser el resultado de la división y el número de cuentas, que en este caso podemos ver es 1, que nos queden del lado derecho, ese es el residuo de la división.
Otra forma de visualizar la división es, por ejemplo, con estas cajitas. Entonces, si quisiéramos hacer la división de 358 entre 12, vamos a representar este 358 a través de puntitos en cada una de estas cajas. En la primera caja vamos a colocar los 3 puntitos correspondientes al 300, en la segunda 5 correspondientes a los 50 y en la tercera 8 correspondiente a los 8. Y lo que queremos hacer es juntar puntitos de la siguiente manera: 1 en una caja, 2 en la segunda, empezando siempre lo más a la izquierda. Entonces, en la primera caja vamos a tomar un puntito y 2 de la segunda, un puntito y 2 de la segunda, pero como ya no tenemos puntitos en la derecha, lo que vamos a hacer es este puntito lo vamos a pasar como 10 puntitos en la segunda caja, de esta manera. Lo que vamos a hacer es seguir con este proceso, pero ahora entre la segunda y la tercera caja. De esta manera tenemos un conjunto, 2, 3, 4, pero ya no tenemos nada en las unidades, pero sí en las decenas. Entonces vamos a tomar un puntito de las decenas y lo vamos a representar como 10 puntitos en las unidades. Y ahora vamos a terminar de seleccionar este puntito de aquí con estos dos, este con estos dos, este con estos dos, este con estos dos y este con estos dos. El puntito que nos queda es el residuo y lo único que tenemos que hacer es contar de izquierda a derecha la cantidad de conjuntos que juntamos. Por ejemplo, aquí tenemos 2, eso quiere decir que nuestro resultado tiene un 2. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto quiere decir que nuestro resultado es un 2 y un 9, o sea, 29. Y el residuo es este puntito que quedó solo. Podríamos seguir haciendo este proceso agregando una nueva casita que sería para nuestros decimales. Si bien es cierto que el siguiente tema que se ve en la escuela son las operaciones con punto decimal, no las quise incluir en este video para no hacerlo más largo, ya que esencialmente es lo mismo que hemos estado trabajando. El siguiente tema que vamos a ver son las operaciones con números negativos, empezando primeramente con la suma, la cual se hace de la siguiente manera. Para la suma de los números negativos vamos a recuperar dos situaciones que ya hemos visto antes. La primera es que el signo más no cambia el sentido del movimiento, pero el signo menos sí. Esto quiere decir que si queremos hacer la suma menos 4 más menos 3, el signo menos del 4 nos va a indicar que tenemos que retroceder 4 lugares. Es decir, 1, 2, 3, 4 de derecha a izquierda, y el signo más del más menos 3 no nos cambia la dirección, así que el menos del menos 3 que sí cambia la dirección nos dice que nos vamos a seguir desplazando de derecha a izquierda. Por lo tanto vamos a completar 1, 2, 3, llegando a menos 7 que sería nuestro resultado. Ahora, si nosotros intercambiamos la posición de los números, teniendo ahora menos 3 más menos 4, vamos a desplazarnos 3 lugares de derecha a izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, y después 4 lugares de derecha a izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y nuevamente llegamos a menos 7. Esto quiere decir que la suma sigue siendo conmutativa aún a pesar de que estamos sumando números negativos. Si analizamos ahora el siguiente caso donde tenemos la suma de un número negativo con un positivo, por ejemplo, menos 5 más 6, nos vamos a dar cuenta que el menos 5 nos va a desplazar de derecha a izquierda, haciendo que nos movamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 lugares, y el 6 nos va a desplazar de izquierda a derecha, ya que el número es positivo y el signo es más. Entonces, vamos de regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, llegando así al valor de 1, que es el resultado de esta suma. Si nosotros intercambiamos los lugares, lo que vamos a hacer es movernos 6 lugares de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora este signo menos nos dice que nos tenemos que desplazar 5 lugares de derecha a izquierda, y como el signo más no cambia esta dirección, nos desplazaremos 5 lugares de derecha a izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5.
y el resultado vuelve a ser 1. Si nos damos cuenta, esta es la misma situación que se presenta cuando hacemos una resta. Esto quiere decir que 6 menos 5 es igual a 1. Algo que podemos sacar a conclusión de esto es que la suma y la resta van a ser la misma operación si consideramos una suma de números positivos y negativos. Y hablando de los axiomas, quisiera agregar que si yo a un número positivo le sumo el mismo número pero en negativo, o sea, por ejemplo, 5 menos 5, el resultado es 0. A este número menos 5 le vamos a llamar el inverso aditivo de 5. Y de manera general vamos a decir que un número tiene un inverso aditivo cuando al sumarlos, la suma nos dé 0. Tal vez no fue muy obvio, pero podemos ver en la suma de números negativos que hay una relación muy cercana entre la suma y la resta. Entonces, antes de sacar una conclusión, vamos a ver cómo se restan los números negativos. Para el caso de la resta, vamos a considerar primero la resta de un número negativo con un positivo. Esto quiere decir menos 4 menos 3, donde el 3 obviamente es positivo. Entonces, el menos 4, como ya vimos, nos va a decir que nos tenemos que desplazar de derecha a izquierda. Y el menos 3 debería ser a la izquierda porque el 3 es positivo, pero como se está restando, entonces nos seguimos desplazando de derecha a izquierda, llegando así al número menos 7, que sería el resultado de realizar esta resta de número negativo menos número positivo. Si ahora lo que queremos hacer es una resta de número negativo menos número negativo, o sea, algo así como menos 5 menos menos 3, el menos 5 ya sabemos que nos dice que nos tenemos que desplazar de derecha a izquierda. Después, el menos 3 nos dice que nos deberíamos de desplazar de derecha a izquierda, pero como viene acompañado de otro menos, entonces este le va a cambiar la dirección. Por lo tanto, nos tendremos que desplazar 3 lugares de izquierda a derecha, llegando así a menos 2, que es el resultado de esta resta de números negativos. Como este desplazamiento de izquierda a derecha es propio de la suma, podemos decir entonces que menos 5 menos menos 3 es igual a menos 5 más 3, que es igual a menos 2. Si ahora lo que queremos hacer es restarle un número negativo a un número positivo, por ejemplo 3 menos menos 8, lo que va a suceder es que el 3, como ya es usual, nos va a dejar desplazarnos 3 lugares de izquierda a derecha, mientras que el menos 8 debería de indicarnos que hay que desplazarnos 8 lugares de derecha a izquierda, pero como viene acompañado de un menos previo, entonces esto le va a cambiar la dirección, por lo tanto nos tendremos que desplazar 8 lugares de izquierda a derecha, llegando así al valor de 11. Y esto es lo mismo que si nosotros sumáramos 3 más 8, ya que esto también es 11, por lo mismo que se había mencionado antes, que el menos por menos lo podemos sustituir por un más. Y aquí podemos sacar por conclusión que la suma y la resta son la misma operación cuando agregamos números negativos. El siguiente tema van a ser la multiplicación con números negativos y lo vamos a manejar de esta manera. Para la multiplicación con números negativos, vamos a empezar primero con la multiplicación de un número negativo por un número positivo. En este caso, veamos qué pasa con el menos 2 por 4. Como ya vimos, el menos del menos 2 nos dice que nos tenemos que desplazar de derecha a izquierda. Por lo tanto, vamos a dar 4 brincos de 2 en 2 de derecha a izquierda, llegando así al valor de menos 8. Mientras que por la propiedad conmutativa, multiplicar 4 por menos 2 debe seguir siendo igual a menos 8. Por lo tanto, este número negativo en el menos 2 también nos puede indicar que nos vamos a desplazar 2 brincos de derecha a izquierda de 4 en 4. Voy a aprovechar la multiplicación de dos números negativos para hablar de una propiedad muy importante de la multiplicación, que es la propiedad asociativa. Entonces, si queremos ver qué pasa con una multiplicación como menos 3 por menos 5, lo primero que voy a hacer es agrupar. Es decir, voy a separar el menos 5 como un menos 1 por 5 y después lo voy a juntar el menos 1 con el menos 3. De esta manera voy a tener que menos 3 por menos 5 es igual a menos 3 por menos 1 por 5, que debe ser igual a menos 3 por menos 1 y el resultado de eso por 5. Por lo tanto, esto va a ser igual a restar menos 3 y luego multiplicarlo por 5. Teniendo así algo que ya habíamos visto,
que el -3 nos va a indicar que debemos saltar de derecha a izquierda, pero el menos que viene antes nos va a indicar que tenemos que cambiar de lugar. Por lo tanto, tendríamos que dar 5 saltos de 3 en 3 de izquierda a derecha, llegando así al valor de 15, que sería el resultado de la multiplicación anterior. Espero no haberlos confundido, pero así es como se multiplica con números negativos. Y algo que quiero aclarar es que si bien ahorita no vamos a ver cómo funciona la división de números negativos, eso lo voy a ver un poquito más adelante, pero primero quisiera ver el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver es uno que suele ser muy confuso, que son las fracciones. Si yo tengo una división, por ejemplo, 125 entre 5, esto lo puedo representar en la casita con el 125 adentro de la casita y el 5 afuera. Bueno, si ahora lo queremos representar como una fracción, tendríamos 125 sobre 5, donde las partes de la división son el dividendo y el divisor. Aquí serían respectivamente numerador y denominador. Las fracciones las podemos clasificar en 3 grupos. El primero de estos lo vamos a llamar como las fracciones propias y son, por ejemplo, una fracción como 1/3. Ahora, una forma de representar las fracciones es a través de la división de figuras, usualmente rectángulos o círculos, donde el valor de abajo, el 3, nos indica en cuántas partes vamos a partir este rectángulo y el valor de arriba nos indica que vamos a tomar uno, como si fuera un pastel. Ahora, ¿qué caracteriza a las fracciones propias? Es que el numerador es más pequeño que el denominador. El segundo grupo es el grupo de las fracciones impropias. Este tiene la particularidad de que el numerador es más grande que el denominador. Por lo tanto, si nosotros tomamos un rectángulo, lo partimos en 3 y queremos tomar 8, vemos que no nos alcanza. Por lo tanto, será necesario agregar un segundo rectángulo, lo dividimos en 3 y nuevamente aún no alcanzamos a tomar las 8 partes. Entonces vamos a tener que agregar un tercer rectángulo, dividirlo en 3 y ahora sí tomar las 2 partes que nos faltan para poder tomar 8 partes de 3. El tercer grupo es el grupo de las fracciones mixtas, el cual se caracteriza por tener un entero y una fracción impropia. Por ejemplo, el 2 enteros, 2/3. Y esto quiere decir que vamos a tomar 2 enteros completos, si estos fueran pasteles sería tomar 2 pasteles enteros, y dividir un tercer pastel en 3 partes y tomar 2 de esas 3 partes. Mi recomendación es ver las fracciones como rebanadas de pastel, como pedazos, como piezas. Y lo que vamos a hacer a continuación, que sería la suma de fracciones, quiero que se entienda como la suma de porciones, la suma de pedazos, la suma de rebanadas, porque creo que así se puede ser un poquito más familiar con lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, en esta cafetería vamos a pensar que los pasteles se dividen en 6 pedazos y que en una mesa compraron un pedazo de los 6 que tenía el pastel y en otra mesa compraron 4 pedazos de los 6 que tenía el pastel. Por lo tanto, en total habríamos vendido 5 de los 6 pedazos que tiene el pastel. Ahora, vamos a interpretar esto. Los pasteles están divididos exactamente del mismo tamaño. Lo único que tenemos que hacer es pasar el 6 de abajo, el denominador, y sumar de manera tradicional los numeradores. O sea, 1 más 4 te da 5. Ahora, ya que vimos cómo es la suma de fracciones, nos vamos a dar cuenta que la resta de fracciones sigue siendo muy similar. Pensemos ahora que queremos saber cuánto pastel helado queda en el refrigerador. Como el pastel helado es un poco más pequeño, no se divide en 6, sino en 3. Y cuando tú llegaste a cubrir el turno de la tarde, te encontraste que había 2 rebanadas de las 3 que tenía el pastel. Pero un cliente compró una de esas 3 rebanadas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es la resta de 2/3 menos 1/3. Ahora, este pedazo que se llevó el cliente ya no está disponible. Por lo tanto, lo quitamos y nos queda solo una de las 3 rebanadas. Que aquí, como podemos ver, al igual que en la suma, como los pedazos son del mismo tamaño, lo que vamos a hacer es pasar el denominador completo así como está y vamos a restar los denominadores de la forma tradicional. O sea, 2 menos 1 es igual a 1. Ahora vamos a ver lo que sería la multiplicación con fracciones, la cual debe ser consistente con lo que ya vimos acerca de la multiplicación. Esto quiere decir que si yo multiplico 3 por 1/3,
esto tiene que ser igual a sumar un tercio 3 veces, o sea, un tercio más un tercio más un tercio, y como ya vimos, esto es igual a sumar 1 más 1 más 1, o sea 3, y dividirlo entre 3, ya que el denominador al ser igual pasa tal cual. Y como 3 entre 3 es igual a 1, esto nos da 1. Pero de la misma forma, si yo divido 3 entre 1, me sigue dando 3. Por lo tanto, yo puedo quitar el 3 del inicio y sustituirlo con un 3 sobre 1. Y la única forma en que yo multiplique 3 sobre 1 por 1 entre 3 y que el resultado me dé 3 entre 3 es que yo multiplique el numerador por el numerador y eso sea el resultado del numerador, y el denominador por el denominador y eso me dé el resultado del denominador. Vamos a hacer un ejemplo para ver si es consistente con la idea que planteamos antes. Vamos a multiplicar un medio por un quinto. Como ya vimos antes, vamos a multiplicar 1 por 1 y eso nos da el numerador, y luego 2 por 5 y eso nos da el denominador, o sea, 1 entre 10. Y ya que la fracción es una forma de representar una división, vamos a dividir 1 entre 2, que nos da 0.5, y lo vamos a multiplicar por el resultado de la división de 1 entre 5, que es 0.2. Si yo multiplico 0.5 por 0.2, el resultado es 0.1. Y esto debe ser igual a dividir 1 entre 10, que nuevamente podemos ver que nos da 0.1. Por lo tanto, podemos suponer que este método de multiplicar fracciones es el correcto. Una conclusión que podemos sacar de lo que acabamos de ver es que la multiplicación y la división son la misma operación, pero cuando introducimos lo que serían las fracciones. Entonces, podemos concluir a su vez que la forma en la que se utilizan los signos en la multiplicación va a ser la misma que se utilizan los signos en la división. O sea, si yo quiero dividir menos 10 entre 5, esto va a ser lo mismo que dividir 10 entre menos 5 y esto va a ser igual a menos 2. De la misma manera, si yo quiero dividir menos 10 entre menos 5, esto va a ser igual a dividir 10 entre 5, que es igual a 2. Una vez que entendemos cómo se multiplican las fracciones, podemos introducir lo que serían las sumas con diferente denominador. Esto porque es necesario multiplicar fracciones para poder entender qué es lo que está pasando cuando sumamos fracciones que tienen diferente denominador. Por ejemplo, si yo quiero sumar 2 tercios más un medio, algo que yo necesito hacer es que todos los pedazos sean del mismo tamaño. Por lo tanto, una forma de hacerlo sería tomar los 3 pedazos en color rojo y dividirlos a la mitad, de tal manera que el 2 tercios se convierte en 4 sextos. De la misma manera, yo puedo tomar los 2 pedazos en color azul, dividirlos entre 3 cada uno y obtener de esta manera 3 sextos. De tal forma que ahora yo puedo usar los métodos de suma que ya conozco y sumar 4 sextos más 3 sextos, y esto va a ser igual a 7 sextos. ¿Pero por qué esto es válido? Bueno, básicamente porque multiplicar por 1 no afecta. O sea, si yo multiplico 2 tercios por 1, me sigue dando 2 tercios. Pero yo puedo interpretar ese 1 de cualquier manera, por ejemplo, 2 entre 2. Entonces, si yo multiplico a 2 por 2, me da 4 y a 3 por 2 me da 6. Por eso puedo convertir al 2 tercios como 4 sextos sin que realmente se esté afectando la fracción. ¿Y por qué entre 2? Bueno, porque del otro lado tengo un medio. Del mismo modo, yo puedo multiplicar al 1 medio por 3 entre 3, ya que del otro lado tengo tercios, y de esta manera obtener 3 sextos. Pero este método puede no ser del todo conveniente. Por ejemplo, si yo sumo 2 sextos más un cuarto, la conversión que podríamos hacer sería 2 sextos multiplicarla por 4 cuartos y obtener así 8 veinticuatravos, y un cuarto multiplicándolo por 6 sextos y así obtener 6 veinticuatravos. Pero si empalmamos las divisiones de cada una de estas fracciones representadas en estos rectángulos, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener una solución más cómoda, de donde cada uno de los enteros se divide en doceavos. O sea, yo obtendría 4 doceavos y 3 doceavos, siendo números más pequeños, y de esta manera hacer una suma mucho más cómoda. Pero, ¿cómo saber cuál es la opción más cómoda cuando queremos sumar dos fracciones cuando no son iguales?
Para responder esta pregunta existe lo que se conoce como el mínimo común múltiplo, y los múltiplos de un número son todos los resultados que tenemos al multiplicar un número por cada uno de los números naturales, o sea, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, etc. Y vamos a representar entonces los primeros 10 múltiplos del 6 y del 4. Los del 6 serían 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60, mientras que los del 4 son 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Aquí nos damos cuenta que efectivamente aparecen el 24, pero también aparecen el 12 y el 36. Por lo tanto, si tomamos el 12, que sería el mínimo común múltiplo, podemos resolver esta suma a través de doceavos. De esta manera nos quedaría 4 doceavos más 3 doceavos igual a 7 doceavos. Si entendemos los múltiplos como los resultados de multiplicar un número por todos los demás, básicamente el resultado de las tablas de multiplicar, el mínimo común múltiplo entre dos números sería de todos los múltiplos que comparten dos números, encontrar el más pequeño de ambos. Una forma de calcular el mínimo común múltiplo es con una tabla como esta, donde vamos a colocar los números para los cuales queremos conocer su mínimo común múltiplo, en este caso 4 y 6, y los vamos a ir dividiendo entre números primos, empezando por el 2. Primero, 4 entre 2 va a ser igual a 2 y 6 entre 2 va a ser igual a 3. Nuevamente aplicamos el 2, nos queda 2 entre 2 igual a 1, y como el 3 no nos da un entero, entonces lo pasamos tal cual. Ahora utilizamos el 3 y dividimos entre 3. 1 ya no lo dividimos, pero el 3 lo dividimos entre 3, nos da 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 lo podemos calcular multiplicando estos valores. O sea, 2 por 2 por 3, y esto va a ser igual a 12. Y ya que la suma y la resta son la misma operación, la resta de fracciones con diferente denominador va a ser muy similar a lo que acabamos de hacer con la suma. Para entender la división de fracciones, quiero introducir una idea básica que sería el inverso multiplicativo, que es básicamente un número que cuando lo multiplico por otro me da el 1. Y la idea básicamente es que si a 5 yo lo divido entre 5 me da 1. Entonces el inverso multiplicativo del 5 sería un quinto, ya que un quinto es lo mismo a dividir con 5. Esta misma idea la podemos extrapolar a otras fracciones, por ejemplo, el neutro multiplicativo de 3 medios sería 2 tercios, ya que a la hora de que yo multiplique 3 por 2 me va a dar 6, y cuando yo multiplique 2 por 3 en el denominador me vuelve a dar 6, por lo tanto tendría 6 entre 6, que es igual a 1. Y la idea detrás de esto es que si yo multiplico y divido por el mismo número, siempre voy a tener 1. Entonces el inverso multiplicativo sería voltear la fracción para de esa manera multiplicar por el número por el que estoy dividiendo. Por ejemplo, si queremos dividir 3 cuartos entre 5, ya vimos que esto puede ser igual a multiplicar 3 cuartos por 1 entre 5, donde 1 entre 5 es el inverso multiplicativo de 5 entre 1, que es otra forma de representar al 5. Resolviendo esta multiplicación tendríamos 3 por 1, 3, 4 por 5, 20, el resultado es 3 veinteavos. Para comprobar que esto sea cierto, primero vamos a dividir 3 entre 4, vemos que es 0.75, y esto lo vamos a dividir entre 5, o sea, 0.75 entre 5 y nos da 0.15. Y este resultado debería ser lo mismo que dividir 3 entre 20, que nuevamente nos da 0.15. Veamos un ejemplo de cómo sería dividir una fracción entre otra fracción. Por ejemplo, 2 quintos entre 3 décimos. Primero vamos a ver cómo nos daría esta división. Si dividimos 2 entre 5, vemos que nos da 0.4 y 3 entre 10 nos da 0.3. Ahora, para dividir 0.4 entre 0.3, lo que podemos hacer es multiplicar a estos dos por 10 entre 10 para tener una representación más cómoda para dividir, la cual sería 4 entre 3. Ahora, 4 entre 3 es igual a 1.333333, así infinitamente. Ahora, si nosotros tenemos el método correcto de división, debería de darnos el mismo resultado. Como vimos antes, esto debería ser igual a 2 entre 5 por
10 entre 3, que es el inverso multiplicativo de 3 entre 10. Si multiplicamos 2 por 10 nos da 20 y 5 por 3 nos da 15. Entonces ahora toca dividir 20 entre 15 y nos damos cuenta que nuevamente es igual a 1.3333. Algo con lo que quiero ser muy enfático en esta parte es que es muy importante que nosotros aprendamos o tengamos la costumbre, al menos al inicio, de dibujar las fracciones. Es decir, que dibujemos nuestro rectángulo, lo partamos en partes, veamos cuántas tomo de cada uno. Esto para que los niños se puedan familiarizar con las operaciones con fracciones, para que las puedan visualizar, para que sea un poquito más natural el hacer operaciones con ellas. El tema con el que quiero finalizar este video es con el cálculo de áreas. Y no me quiero meter en el tema de perímetros para no hacer un video mucho más largo. Además de que el perímetro en realidad es la suma de los lados. Entonces, creo que esa idea no cuesta tanto trabajo entenderla, pero creo que el área sí merece un poquito de atención. Si hay una figura indispensable para entender lo que es el cálculo de áreas, es el triángulo. Por lo tanto, vamos a primero empezar con este. Pero para entender cuál es el área del triángulo, primero vamos a ver cuál es el área de un rectángulo o de un cuadrado. Para comenzar con el cálculo de áreas vamos a partir con esta idea, que tenemos un cuadrito que mide 1 centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque es un cuadro y cada lado mide 1 centímetro. Ahora, si yo quiero rellenar este rectángulo de 6 por 4 con cuadritos, nos vamos a dar cuenta que le caben exactamente 24 cuadritos, que coincide con la multiplicación de las medidas de cada uno de sus lados, o sea, 6 por 4. Entonces, si yo al lado que mide 6 le llamo B y al lado que mide 4 le llamo H, vamos a decir que el área del rectángulo es igual a B por H. Si ahora yo parto al rectángulo a través de esta línea, me voy a dar cuenta de dos cosas. La primera es que voy a tener ahora dos rectángulos de 3 centímetros de ancho cada uno, donde cada uno va a tener 12 centímetros cuadrados de área. Y si yo parto el rectángulo a través de esta línea, me voy a dar cuenta que nuevamente tengo dos rectángulos de 12 centímetros cuadrados de área, pero donde ahora lo que cambia es la altura, la cual va a ser igual a 2 centímetros. Por lo tanto, si yo parto al rectángulo a través de esta línea, nuevamente voy a tener dos figuras de área 12 centímetros, pero en vez de ser rectángulos van a ser dos triángulos. Por lo tanto, yo puedo decir que el área del triángulo va a ser igual a B por H entre 2. Esta idea es válida para otra clase de triángulos. Por ejemplo, si yo dibujo un triángulo isósceles, puedo darme cuenta que nuevamente es la mitad del área del rectángulo, ya que la medida de H aparece completa en un lado, pero del otro aparece dividida en dos. O sea que voy a tener un triángulo y dos mitades del mismo triángulo, ya que tienen la misma medida en H y la misma medida en B. Las siguientes figuras que vamos a ver son los polígonos regulares. Si bien polígonos viene de múltiples ángulos, los podemos entender o los podemos identificar como las figuras que tienen todos sus lados iguales. Por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado, pero también aplica para figuras con muchos más lados como el pentágono, el hexágono, etc. Tomemos por ejemplo este polígono regular de 5 lados llamado pentágono. Yo lo voy a poder dividir en 5 partes iguales, que si nos damos cuenta, cada una de estas partes es un triángulo, donde esta línea en color azul es la altura y esta otra línea es la base. Pero si nos damos cuenta, esta base corresponde a la longitud del lado del pentágono. Por lo tanto, yo voy a poder calcular el área de este triángulo rojo como L por A sobre 2. Y si yo quiero calcular entonces el área de todo el pentágono, lo único que tengo que hacer es multiplicar el área de este triángulo por cada uno de los 5 triángulos que forman el pentágono, quedando así que el área del pentágono es igual a 5 por L por A sobre 2. Ahora, si recordamos, 5L o 5 veces los lados es igual al perímetro del pentágono. Por lo tanto, yo podría decir que el área del pentágono es igual al perímetro del pentágono multiplicado por A sobre 2, donde esta medida A, cuando hablamos del pentágono, se conoce como el apotema.
Y esta misma idea es extensible a cualquier otro polígono regular. Por ejemplo, este polígono de 10 lados, conocido como decágono, también se puede subdividir en 10 triángulos y podríamos hacer extensible esta fórmula como el área de un polígono regular es igual al perímetro del polígono multiplicado por el apotema y dividido entre 2. La siguiente figura que vamos a ver cómo calcular su área va a ser el rombo. Vamos a comenzar primero con un triángulo rectángulo de base B y de altura A. El área de este triángulo rectángulo sería base por altura sobre 2. Si yo reflejo este triángulo hacia la derecha, obtendría un nuevo triángulo, ahora un isósceles, donde la base mide base más base y la altura sigue siendo A. Por lo tanto, el área de este triángulo la puedo calcular como base más base por altura sobre 2. Si ahora yo reflejo este triángulo hacia abajo, voy a obtener la figura del rombo y su área sería 2 veces el área del triángulo anterior, o sea, 2 por B más B por A sobre 2. Pero 2 por A es igual a más A. Por lo tanto, el área del rombo sería base más base por altura más altura sobre 2. Si yo sustituyo la base más base por una sola línea D mayúscula y sustituyo la línea de altura más altura por una sola línea D minúscula, obtendría la fórmula para calcular el área del rombo, que es D por D minúscula sobre 2. A continuación vamos a ver cómo calcular el área del romboide. Empecemos primero por un rectángulo de base B y altura A. Si nosotros trazamos esta línea paralela a la altura y después trazamos esta diagonal, vamos a encontrar dos triángulos. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar uno de estos triángulos y pasarlo al otro lado del rectángulo. Si somos observadores, nos daremos cuenta que el área de este romboide sigue siendo la misma que la del rectángulo original. Por lo tanto, vamos a calcular el área del romboide igual que la del rectángulo, o sea, base por altura. La siguiente figura que vamos a ver cómo calcular su área también la podemos interpretar como una figura compuesta y es el trapecio. Comencemos primero con un rectángulo de altura A y de base B. El área de este rectángulo la vamos a calcular como B por A. Si ahora agregamos un triángulo rectángulo de altura A pero de base C, vamos a calcular el área de este triángulo como C por A sobre 2. Si nosotros duplicamos este triángulo y colocamos uno de cada lado del rectángulo, vamos a obtener la figura del trapecio. Y el área de este trapecio va a ser igual a la suma del área del rectángulo más las dos áreas de los dos triángulos, o sea, el área del rectángulo más 2 veces el área del triángulo. Esto sería igual a B por A más 2 veces C por A sobre 2. Para poder sumar estas dos fracciones, vamos a tener que multiplicar a B por A por 2 entre 2. Si resolvemos esta suma de fracciones, tendríamos 2 por B más 2 por C por A sobre 2. Si yo sustituyo el lado que mide C más B más C por una B mayúscula, yo voy a poder reagrupar la suma que está dentro del paréntesis de tal manera que me quede B más B mayúscula por A sobre 2. Y esta es la fórmula del área del trapecio. Y para finalizar este video vamos a ver cómo calcular el área del círculo. Si no estás familiarizado con el número pi, igualmente te dejo este video. Vamos a comenzar primero dibujando un círculo y recordando que el perímetro del círculo se calcula como pi por diámetro, donde el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, la mitad del perímetro sería simplemente pi por radio. Ahora vamos a partir este círculo en rebanadas como si fuera pizza y vamos a pintar la mitad de unas rebanadas de un color y la mitad del otro. Si reordenamos las rebanadas así como se ve en la figura, donde la mitad de un color van a quedar en la parte de arriba con las puntas hacia abajo y la otra mitad van a quedar en la parte de abajo con las puntas hacia arriba, al entrelazarlas se va a formar una figura muy parecida a un romboide, pero con los lados curvos. Si nosotros dividimos este círculo en rebanadas más pequeñas, a la hora que formemos este romboide, vamos a obtener una figura que se empieza a asemejar no solo a un romboide, sino a un rectángulo. Y este rectángulo que se empieza a formar cuando hacemos las rebanadas lo suficientemente pequeñas, tendrá la altura R, ya que la altura será el radio del círculo,
y del lado tendrá la mitad del perímetro, o sea, pi por radio. Por lo tanto, el área de este rectángulo va a ser igual a pi por radio, que es igual a pi por radio al cuadrado, obteniendo así la fórmula para el cálculo del área del círculo. Una disculpa por la cantidad de ruido, sé que a lo mejor fue difícil escuchar todo lo que decía en el video, pero pues aquí en Aguascalientes está a punto de ser la feria, hay mucho movimiento por todos lados. Espero que sea de utilidad, que lo puedan aplicar, que les ayude a trabajar todos estos temas con sus niños. Y si tienes problemas con el tema de pi, no lo identifican muy bien, no saben dónde verlo, aquí tengo un video donde explico cómo calcular pi o cómo aproximar el valor de pi, cómo creo yo que puede ayudar a familiarizarnos un poquito con este número tan importante.